haciendo actividades integrales con ellos, proveyéndoles un refrigerio, y al final queremos hacer un cierre con sus padres para tener un alcance evangelístico. Así que, hermanos, creamos que Dios sabe por qué abre puertas y que la vida de lo que queremos alcanzar sean de bendición. Y como queremos que esto no tenga un costo para aquellos niños, para que no sea eso un impedimento, que ellos puedan estar esos 5 días, pues que Dios despierte la fe de cada uno de nosotros y nuestra generosidad para poder sembrar. Usted sabe que de todo lo que ustedes dan, les damos cuenta y les decimos, vaya, en esto se ha invertido. Así que, hermanos, hay de cara a diciembre, hay 2 trabajos fuertes, lo que será la celebración en Montenegro y la escuela bíblica de verano. Hoy, hermanos, seguimos con la serie Dios de Milagros. Quiero llevarlos al Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 4, una de las citas más conocidas de este Evangelio, versículo 35. San Marcos capítulo 4, versículo 35, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este sexto mensaje de esta serie Dios de Milagros, quiero hablar hoy sobre el milagro de la bonanza. Quiero iniciar la introducción hablando de 4 sentidos que podemos encontrar allá. Lo que encontramos acá son 4 sentidos o 4 perspectivas desde las cuales el escritor, guiado por el Espíritu Santo, trata de darnos una verdad 2000 años después. El primero de ellos podríamos decir que es un sentido profético. Y en el sentido profético vemos que cada palabra que Cristo habla contiene un destino. No es una sugerencia, no es una posibilidad, es un destino. Cuando Él dice pasemos al otro lado, no es una posibilidad, es una realidad. Cuando Él dice pasemos al otro lado, no es una sugerencia, es un destino. Si Él dice que vamos a pasar, es porque vamos a pasar. Si usted está conmigo, tome la mano del que está a la par y dígale, si Él te dice que pases al otro lado, es porque lo va a hacer. Ahora, Él en ningún momento dice que eso está ausente de la tormenta, de la tempestad, de los miedos, de los vendavales, de esas situaciones que en la vida le llamamos crisis y nos afectan a todos en mayor o en menor medida en las diferentes áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo familiar, en la salud y en tantas cosas que nos roban la paz día con día. Aquí tenemos un mandato de parte del Señor Jesús para sus discípulos, jóvenes expertos. Los historiadores dicen que los discípulos tendrían entre 20 y 25 años, ya que Jesús tenía un poco cercano a los 30 años de edad. Eran hombres fuertes, estaban en la plenitud de su capacidad física y eran hombres acostumbrados a adentrarse a alta mar para poder surcar esas naves y poder ir en el oleaje. Pero hoy los iba a sorprender en esta ocasión una tempestad que sobrepasaba sus capacidades. En el sentido profético vemos que cuando Él habla, porque obviamente nosotros podríamos coincidir con lo que dicen los discípulos, cuando Él habla, las aguas se escuchan. Cuando Él habla, los vientos obedecen. Cuando Él habla, literalmente el futuro puede abrirse, hablándolo proféticamente. Cuando Él habla, las aguas se escuchan porque dice que Él habló, eso lo acabamos de leer. Y le dijo al agua, al oleaje que se aquietara, y le dijo al viento que cesara.
Dentro de un contexto natural eso es ilógico. Dentro de un contexto sobrenatural eso es posible, porque el Dios a quien usted y yo le hemos depositado nuestra fe, nuestra vida, nuestra confianza, es el Dios que tiene poder, señorío, dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En un sentido teológico, el Dios que creó los mares, el Dios que generó la creación por el poder de su palabra, tal cual lo describe la palabra del Señor, sin duda alguna es el mismo Dios que se sienta. O sea, esa figura que vemos ahí, esa tipología, cuando se sienta sobre las aguas, quiere decir que Él las domina, Él las controla. A Él no se le escapa absolutamente nada. La soberanía de Dios no reacciona como nosotros. La soberanía de Dios gobierna. La soberanía de Dios no reacciona, nosotros reaccionamos ante una situación. Dios no, Dios gobierna, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Esta mañana, en el nombre del Señor, usted va a predicar conmigo. Ponga la mano que está a la pared y dígale: a Dios no le toma por sorpresa lo que está pasando. Y Él no reacciona. Y usted va a decir: ¿cómo? Es que nosotros decimos: ¿qué hago? Sí, pero Dios nos dice: ¿qué hago? Él ya sabe qué va a hacer. Porque Él no reacciona, Él gobierna. Que son dos elementos muy diferentes. Él ya sabe qué va a hacer. Él ya sabe cómo lo va a hacer. Él ya sabe cuándo lo va a hacer. Ponga su mano en su corazón y dígase a usted mismo: Él ya sabe cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Lo que no lo sabemos somos nosotros, y por eso es que nos llega la incertidumbre o el temor ante algo que no sabemos cómo manejar. En un sentido eminentemente bíblico, sin duda aquí se revela el ministerio del reino de Dios. El Hijo de Dios, dormido en una barca, tal cual lo dice San Marcos. ¿Cómo estaba Jesús? Yo siempre me he intentado explicar cómo es que estaba dormido. Claro, Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Porque yo sé que uno tiene sueños profundos, pero ¿a cuántos nos ha despertado un temblor? O por lo menos uno dice: soñé que estaba temblando. No es que soñó, es que tembló. Tal vez usted no se despertó. Pero estamos ante una embarcación que se estaba anegando, o sea, se estaba llenando de agua, que posiblemente no tenía el techo que las embarcaciones de hoy tienen, que había viento, que habían truenos, y Jesús estaba dormido. Porque no dice que le hablaron, dice que casi que le gritaron en su desesperación. Pero en el sentido bíblico, yo sé que usted va a ir con sus notas. Todavía no estamos en la introducción, les estoy dando el panorama para poder generar lo que la palabra de Dios nos dice acá. Y es que cuando Él se despierta y Él se levanta y Él habla, ese es el sentido bíblico. El que se levanta es el Verbo encarnado. Y el verbo encarnado es el que en la fundación del mundo le había puesto. Entonces le dijo: ¿qué te pasa? Bonanza. O sea, es que no está hablando Joel García ni usted, está hablando el Verbo encarnado. Se despierta. Porque, pues sí, a diferencia nuestra que nos agobiamos, y si mañana tenemos una deuda y no sabemos cómo hacer, se nos va a ir el sueño. Él no, porque Él gobierna. Él gobierna sobre su vida y sobre mi vida, sobre su circunstancia y sobre la mía. La barca sin duda representa nuestra vida. Las tormentas representan las circunstancias sobre las que nuestras vidas muchas veces son sometidas de manera inesperada. Pero Jesús representa la victoria. Puede levantar su mano y diga: Jesús representa la victoria en mi vida. Ahora, antes de avanzar y de ir a la introducción,
oración que quiero que haga conmigo, que usted la va a recordar cuando terminemos en unos 40 minutos. Así que tome la mano que se va a par, vuelva a ver, déle una sonrisa y dígale: el problema es que Jesús estaba en la popa. Todo cambia cuando Él es el piloto. Eso lo vamos a descubrir al final del mensaje. Porque cuando lo despiertan, Él está en la popa. Pero cuando se despierta, Él es el piloto. Él es el que gobierna. La pregunta es: ¿dónde tienes tú a Jesús esta mañana? En la barca de tu vida. ¿Dónde está Él ubicado? La vida cristiana no es una cabaña de tierra firme. La vida cristiana podríamos decir que es como una travesía sobre aguas inciertas. Las aguas inciertas es todo lo que nos pasa a diario en la vida, absolutamente todo. Esas aguas inestables, porque un día estamos bien y otro día, un día estamos sanos, al siguiente estamos enfermos. Un día tenemos dinero, al siguiente ya nos acabó. Así es la vida de incierto. Un día estamos contentos, otro día estamos llorando, tristes, desesperanzados. Sin embargo, tal cual lo dice Marcos en su versículo 35 al 41, desde que Él dice pasemos al otro lado, desde ese momento en que comienza nuestra travesía en fe, en esa simple frase, pasemos al otro lado, hay una promesa y hay una dirección. Dos cosas hay ahí: una promesa y una dirección. Pasemos, que implica el contexto de la acción, al otro lado, que es hacia donde ellos van. El Señor sabe por qué tienen que surcar esas aguas turbulentas. Ni siquiera eso es un accidente. Al otro lado iban a haber otros milagros más que lo sigue relatando el evangelista. Todo creyente, diga conmigo, todo creyente atraviesa incertidumbres. Todo creyente atraviesa incertidumbres. No hay nadie exento de atravesar una incertidumbre de la vida. La incertidumbre es cuando usted no tiene una certeza de algo, de cómo resolver algo, de cómo solucionar algo, de cómo pagar una deuda, de cómo salir de una enfermedad, de cómo resolver una diferencia conyugal o con los hijos. O sea, eso que es incierto, eso es lo que le llamamos incertidumbre. Y todo humano, todo creyente, en algún momento de su vida va a pasar una incertidumbre. Para muestra un botón, honestamente, levantemos la mano aquello que alguna vez hemos dicho no sé qué hacer, porque pasamos una incertidumbre. Para eso no estábamos listos, preparados, no nos lo enseñaron en la universidad, en el Biblia, donde sea. Entonces nos sentimos en medio de una incertidumbre. ¿Qué les generó a ellos la incertidumbre? Que nunca habían visto una tempestad de tal magnitud, y ellos dijeron: aquí vamos a morir. Pero Dios no nos llama a naufragar a nadie en la vida. Dios, cuando nos llama a pasar al otro lado. Dios no nos llama a naufragar. Dígaselo, ponga su mano aquí y diga: Dios no me llamó a naufragar. No, hermano, Dios, a pesar de que usted sienta como que todos los días sobre usted la tormenta, no lo ha llamado a naufragar. A nadie, a ninguno ha llamado a naufragar. A ninguno ha llamado para dejar perdido o extraviado. A cada uno le ha dicho: pasemos al otro lado. El Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús bajo una acción interesante. Él no evita la tormenta. Podía evitarla, tenía el dominio, tenía el poder, pero en su soberanía no evita la tormenta. Tampoco la evade, como a veces los pilotos y dicen: bueno, hay que evadir la tormenta. No, ni la evita ni la evade. Así que en el nombre del Señor, así, ponga la mano que sea la pared y dígale: ni la evita ni la evade. O sea, la tormenta te va a llegar, es lo que le está diciendo usted. Entonces, ¿qué hace? Esa es la pregunta, la acción. Y lo que hace Jesús es atravesarla. Lo que hace el Señor es ayudarle a usted y a mí a atravesar la tormenta.
a hacerle frente a esos vientos, a esa tempestad y salir adelante. Las tormentas no pueden anular el destino. Las tormentas no tienen la capacidad en sí misma de anular el destino. Me refiero, cuando hablo del destino, el propósito de Dios. La prueba al final, o sea, al final del proceso, la prueba lo que revela es que cuando Jesús es el que dirige y sostiene el timón, la barca llegará al otro lado, porque eso fue lo que Él dijo: pasemos al otro lado. En este mensaje vamos a descubrir algunos aspectos divinos claros de cómo el Señor, a través de su palabra, nos enseña a navegar con fe hacia el futuro extraordinario que Él tiene para nosotros. Veremos también, como lo dice el evangelista, que el milagro no está en el viento en sí, o en el mar, o en la fuerza de este, sino en aquel corazón que también, en medio de su desesperación, sabe a dónde acudir. Porque al final, en medio de su abatimiento, ¿a quiénes o a quién se dirigieron todos? Al único que podía hacer algo. Y le dijeron: Señor, sálvanos, porque perecemos. Lo primero que encuentro acá es que necesitamos reconocer el decreto de transición. Dice el versículo 35: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Cada palabra de esta expresión, cuando Él dice pasemos, no está proponiendo, está determinando. O sea, en la acción acá, según lo dice el evangelista, está determinando. La noche, la tempestad, la adversidad, la circunstancia, el diagnóstico, la falta de recursos, la situación tensa dentro de aún el ambiente familiar, dentro del ambiente laboral, eso, aún en medio de eso no representa el fin. Eso representa la transición hacia donde el Señor nos quiere llevar. De tal manera que cada obstáculo en la vida de usted y de mi persona, por nombre y apellido, si a usted hoy le pasó algo inesperado, si mañana le va a suceder algo inesperado, si en una semana recibirá una noticia inesperada, las circunstancias cambiarán de favorables a totalmente desfavorables. Eso no va a impedir lo que ya Él determinó. ¿Y qué es lo que Él determinó? Que vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo? No sabemos. Lo único que estamos seguros es que Él sigue estando con nosotros, sigue estando de nuestro lado. Muchos, en algún momento de sus vidas o de nuestras vidas, nos resistimos también a cambiar. Porque hay algo con lo que los seres humanos luchamos. Es el que les predica, obviamente, porque somos humanos. Y es que una cosa es la estabilidad y otra cosa es la seguridad. Aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué es algo que le da estabilidad a un ser humano? Hablando a nivel común y corriente. El dinero. Gracias, hermano, usted está conmigo. ¿Sí o no que el dinero da estabilidad? ¿O cómo se siente usted cuando le han dado $100? Ya usted dice: puedo hacer esto, aquello, lo otro. Y si le dan 1,000, usted dice: uy, este mes va a estar tranquilo. Y si le dieran 5,000, usted dice: uy, aquí tengo para 5 meses, por decir algo. Y si le dieran 12,000, usted dice: todo el año voy a pasar sin preocupar. Sí, eso es estabilidad, pero no es seguridad. ¿Por qué? Porque se acaba. ¿Me estoy dando a comprender? La seguridad es que, aunque usted no sabe de dónde, usted sabe que su socorro es seguro de parte de Dios. Esa es seguridad. Nosotros, hermanos, somos llamados a tener seguridad en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Por eso la palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Esa capacidad de Dios de poder cada día sorprendernos con los detalles grandes o los pequeños,
que humanamente clasificamos para nuestra vida, pero que fielmente llegan de parte de Dios. Dios nos está moviendo de una época conocida en el plano humano a una dimensión nueva. Si nosotros tomáramos el ejemplo de Elías, diríamos que la sequía del arroyo de Querib obligó a Elías a moverse hacia Sarepta. Pero el moverse hacia Sarepta no era accidentalmente que se había agotado el recurso, es que en Sarepta había un recurso diferente que Dios había preparado para él. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, que a veces confundimos la estabilidad con la seguridad. La estabilidad podría ser el arroyo. La seguridad es que si Dios tuvo cuidado del arroyo y tuvo cuidado para enviar también cuervos, Él también iba a proveer allá en Sarepta de Sidón a una viuda para que alimentara al profeta. Esa es la seguridad. La seguridad no es donde tú trabajas. La seguridad no es el cheque que a ti te dan. La seguridad no es lo que tú puedas tener de 20, 30 años de estar en un lugar. La seguridad es que tu vida esté en las manos de Dios, porque cuando eso se acabe, Dios seguirá siendo Dios. Cuando eso se cierre, Dios seguirá siendo Dios, y Él sabe cómo nos va a sacar adelante a cada uno de nosotros. Porque Sidón, ¿quién era de Sidón? Jezabel. ¿Con quién estaba casado Acab? ¿Y de dónde era Jezabel? ¿Y de dónde era la viuda? De Sarepta de. ¿Y a dónde envía Dios al profeta? ¿A dónde? A Sidón. Al lugar de la idolatría, al lugar de donde venía Jezabel. Ahí mismo Dios preparó a una. Si Dios lo hizo hace 3000 años atrás, lo sigue haciendo hoy también. Mire Jehová, que una cosa es la estabilidad y otra es la seguridad. Muchos no lo sabían. Pero si te despidieron hace casi 3 meses, 2 meses, y si el arroyo se secó, es porque Dios ya proveyó algo mejor. Es interesante, porque todos confundimos estabilidad con seguridad. Yo he oído a personas decir: la estabilidad mía es mi esposo, mi esposa, mis hijos. ¿Y si se mueren? ¿Y si se van? Porque se pueden morir o se pueden ir. Alguien dice: mi estabilidad es mi trabajo. ¿Y si te lo quitan? Mi estabilidad es el ahorro de toda la vida por lo que he luchado. Y si pasa como en Argentina, en otros países, que hoy tienen 10,000 y mañana los 10,000 valen 100. Mi hija, mi hijo que está en el norte, ¿y si lo deportan? A esta hermana Lidia, aunque no lo deporten, dice: a veces no mandan nada. Entonces, pero nuestra seguridad es diferente. Nuestras seguridades son una roca que no la mueve nada ni nadie. Ahí está nuestra seguridad. Sea lo que golpee esa roca, si sobre ella estamos fundamentados, no vamos a ser removidos de ahí. Un segundo, y yo encuentro acá, porque eso es lo que yo encuentro. Obviamente esto no es ley. Usted puede encontrar más, otro predicador puede encontrar otro enfoque. En el versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y despidiendo a la multitud,
tomaron, ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo estaba? ¿Dónde? En la barca. Y la segunda idea que yo encuentro acá es que hay momentos donde hay que despedir a la multitud que no tiene boletos. Miren qué idea más interesante. Ponga la mano que está a la par y dígale: si no tienes boletos, no puedes venir conmigo. Se oye feo, pero es una realidad. Dígale una vez más: si no tienes boletos, no vas a venir conmigo. Interesante, ¿verdad? Cuando uno es amigo de alguien, a veces pasa eso, ¿verdad? Y bueno, los que fueron el viernes, mi más sentido pésame, que todavía tienen fe que la selección va a ir al mundial. Y si usted era uno de ellos, que el Señor le siga dando fe de esperar que eso suceda. Y a veces entonces, ya estando allá, ¿verdad?, están haciendo la cabuda para pagar las entradas y dicen: somos 5, pero solo alcanzamos para 3. Entonces hay 2 que, por más amigos que sean, ¿dónde se van a quedar? Bueno, así se quieren subir las escaleras que hay para darle mantenimiento a las torres eléctricas, no lo van a poder hacer. Jesús, diga conmigo, Jesús no subió a la barca con todos. Ese es un principio, hermanos, ahí está. Jesús no subió a la barca con todos. A los demás los despidió. O sea, les dijo: regresen a su casa. Les dijo: vuelvan a su lugar de origen. Pero con quien entró a la barca, ¿con quién fue? Fue con los discípulos, con aquellos que tenían una asignación de parte de él. No sé si va conmigo. Yo no estoy diciendo que los que se fueron no eran merecedores. Estoy diciendo que para lo que iban a experimentar no era el plan de Dios con ellos, era el plan de Dios con los 12. ¿Está conmigo? Porque a los otros, dicho sea de paso, en otro momento los va a alimentar y les va a dar pan y les va a dar peces. Pero en ese momento los tuvo ¿qué? Por eso que también hay momentos donde usted dice: ay, solo yo estoy navegando en esta prueba. ¿Y qué quería? Si el proceso es suyo, no de los demás. ¿Me estoy dando a comprender? Un hermano que está de veras, denle una sonrisa y dígale: por eso es que a veces está solo, dígale. Porque el proceso es tuyo, no mío. Y como no es mío, ¿qué me dice el Señor a mí? Sí, es cierto, hermanos. Porque el proceso es. Y cuando es conmigo, pues es mío. Yo no estoy diciendo que no oremos, que no intercedemos, no me malentiende. Estoy hablando de esos momentos donde uno dice: ¿y por qué siento que me quedé yo solo? Porque el proceso es. Porque la lección es. Porque el milagro es. Si lo viéramos desde otra perspectiva, Dios está purificando la tribulación. ¿Qué está haciendo Dios? Purificando la tribulación. Estoy hablando en un sentido bíblico. Diga conmigo: el pasar al otro lado. Una vez más, el pasar al otro lado no es masivo, es selectivo. ¿A quién le dijo pasamos al otro lado? A los que iban con él. A los otros, en esta ocasión, ¿qué le dijo? Los despidió. En tiempos donde hay tantas cosas que nos distraen, a todos por igual, mayor o menor medida, pueden ser las mismas, pero todos tenemos distractores. Se necesita discernimiento para saber quién debe permanecer en la barca, porque no todo acompañamiento es alianza divina, porque no todo el que te acompaña necesariamente es de bendición o de beneficio para tu vida y para la mía. Muchas veces los que nos acompañan son voces que lo que hacen es drenar de nosotros la fe, la seguridad, la confianza.
sea porque son negativos, sea porque no han perdonado, sea porque ellos no han superado su propio proceso. Y entonces, sin darnos cuenta, esas voces intentan ahogar de nosotros la seguridad, la fe y la confianza. Lo hemos visto a lo largo de la serie. ¿Se acuerda aquellos que llegan donde Jairo y le dicen: Jairo, ya no molestes al maestro? ¿Por qué? Porque tu hija... ¿Cuántas veces tenemos personas que nos dicen: ya no eres? Vos sos el iluso que estás esperando. Nada va a cambiar. Y otros se vuelven con una determinación y dicen: si Dios hubiera querido dártelo, vaya, porque usted lo ha oído. Y entonces uno empieza a dudar y a decir: ¿será cierto? Sí, quizás, ¿verdad? Quizás no era para mí. La acción de fe. La acción de fe tiene que ver cuando en medio de todo lo que ellos están atravesando tienen algo seguro. Y lo único seguro que ellos tienen es que Jesús todavía está dentro de la barca de ellos. Lo tercero que encuentro acá es que debemos aceptar que la tormenta es una consecuencia de la ruta. Marcos, en el versículo 37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La tormenta es una consecuencia de la ruta, y esto cuesta entenderlo. Por cierto, felicidades al doctor que defendió la tesis y la pasó con buena nota. Tenemos doctor ahí ya. Qué bueno, te felicitamos, Alejandro. La ruta. Y uno dice: pero si me estoy portando bien, ¿y por qué me pasa esto tan malo? ¿Alguien alguna vez ha pensado o ha dicho eso? Pero si hoy, cuando más me he santificado y me he cuidado de no oír, de no ver, de no hacer, hoy me llueve sobre mojado, podrá decir otro. Sí, es que la tormenta es consecuencia de la ruta. Y entonces lo que uno no entiende es por qué Dios nos puso en esa ruta. Aquí no estoy hablando de ser desobedientes, estoy hablando de aquellas cosas que nos pasan porque es necesario, porque es parte de la ruta. Porque Jesús no es que los dejó, Él iba ahí y Él fue el que les dijo: pasemos al otro. Y en medio de eso, ¿a dónde les vino la tormenta? Mientras iban hacia donde Jesús les dijo que debían de ir. Entonces la tormenta viene como consecuencia de que están siguiendo la ruta que Jesús les ha dicho que sí. Obediencia era lo que estaban haciendo los discípulos, cumpliendo la indicación del Señor. En medio de eso, la tormenta se agitó en medio de todo, de ese mar, en medio de la acción de ser obedientes, hay una tormenta que se agita. Y esa resistencia es la tormenta, porque ahí, por eso les dije que podríamos verlo desde 3 puntos de vista al inicio: desde un contexto teológico, dentro de un contexto profético, dentro de un contexto eminentemente bíblico, o sea, tal cual el texto lo presenta. Porque la resistencia lo que confirma, sin duda alguna, acá es que la ruta es correcta. O sea, esa tormenta no es que estén fuera de su voluntad. Esa tormenta no es que están ahí por desobedientes. Esa tormenta es lo que les va a traer una revelación. Y es que el que ellos consideran un rabí, un maestro, el que consideran un profeta, es más que un profeta, es más que un rabí. Es el verbo hecho carne, es el que domina sobre todas las cosas. Tu tormenta no es accidente, ahí se va a revelar Dios. Te va a decir: si yo quiero, puede ser hecho un milagro.
por eso es que al final ellos van a decir: ¿quién es el que viajaba aquí? Así dijeron ellos. Vaya al último versículo, certifíquelo. ¿Qué es lo que dicen los discípulos? Un valiente que lo lea. De la lectura que tenemos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Ah, interesante. Se decían entre ellos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la revelación. Porque lo conocían como Rabí, lo cual implica respeto. Pero Rabí habían muchos. Y lo conocían como profeta, pero profetas habían. Es más, hay momentos donde mismo, aquí es el contexto de Marcos, no es el contexto de los evangelios. Después él va a preguntar: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le respondieron los discípulos? Algunos consideran que eres alguno de los profetas del antiguo tiempo que ha vuelto a la vida. Y lo compararon con Elías, con Jeremías, si no mal recuerdo. Y hay un momento que dicen que hasta pensaron que era Juan el Bautista, que había regresado a la vida. Pero ahí los discípulos iban a tener una revelación. Y dicen: ¿quién es este? No. ¿Quién es este? Porque los vientos y el mar le obedecen. Yo puedo decir que en el hospital de Salvador, cuando moría la gente a mi alrededor, yo pude decir: yo sé quién es este. Es el que tiene dominio en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y no porque me alegrara que murieran las personas, pero yo veía la misericordia de Dios, que mientras morían todos los que estaban alrededor mío, si el Señor le plació, en este caso, decir: aquí no pasas, la muerte no pasó. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Por eso dije que la tormenta solo significa que baje en la ruta. Correcto. ¿Dónde va a empezar a aparecerle tu tormenta? Quiere decir que baje en la ruta. Correcto. ¿Cómo has querido una palabra estos días, verdad? Y muchas veces yo he querido escribirte y decirte algo, y el Señor me ha dicho: no le digas nada. Y yo, quizás hace como 6 semanas fue la última vez que nos sentamos a comer y hablar. Y yo he querido decirle, y el Señor me ha dicho: no le digas nada. Es su tormenta, no la tuya. Entonces yo digo: dale, Señor, entonces. Eso se oye injusto, ¿verdad? Sí, pero el que va en la ruta correcta, para que al final pueda decir: ¿quién es este? Más allá de lo que en el bíblico le han enseñado, o de lo que él ha podido describir en su estudio teológico. Y lo mismo, la tormenta es que vas en el camino. Tú ya llevas como 2 años en esa tormenta. La tormenta. Y usted dice: ya no, aquí quedé. Lo pensaste hace un tiempo y te quisiste dar por vencido. Y hasta creíste que tu vida no tenía ya sentido. Pero era necesario para que descubrieras quién es verdaderamente Jesús. Él sabe cómo hará prosperar el esfuerzo de tus manos. Mire qué interesante. Lo más probable es que no va a terminar el bosquero, pero lo más importante se lo voy a decir. Lo tercero que yo encuentro acá. Lo cuarto es que nosotros debemos, con la ayuda del Señor, también aprender a manejar la gran tormenta de circunstancias
Porque dice en el versículo 37, y se levantó, diga conmigo, y se levantó una gran tempestad. El escritor sagrado, guiado por el Espíritu Santo, registra este detalle. Dice que era una gran tempestad, como nunca la habían vivido. Algunos teólogos dicen que posiblemente todas las fuerzas satánicas, eso dicen algunos teólogos, Barclay, McDowell, Gordon Fee, otro más, posiblemente significaba las fuerzas de las tinieblas queriendo amedrentar a la humanidad de Cristo. Pero Cristo dice que estaba. ¿Cómo estaba Cristo? Voy a contar vivencias de esas que puedo contar sin que mi esposa se enoje. Entonces, como todo hogar y todo matrimonio, por ejemplo, todos pasamos a veces estrecheces económicas, ¿sí o no? Y casi siempre la mujer es la que más conoce este tipo de estrechez, porque casi siempre en los hogares es como la que está pendiente de todas las cosas que hay que comprar, que hacen falta, que se están por acabar, etcétera, que se han arruinado. Cuando ella, yo sé que ella a veces tiene cuidado y trata como de no cargarme más, pero a veces ya no puede, y me dice, fíjate que se está acabando esto, falta esto. Y hay veces que yo sé que aunque no me lo dice, ella se queda sorprendida porque me dice, fíjate que falta esto, y yo, y de repente, fíjate que está falta, y yo, porque cuando es así, hasta yo digo, ay, que venga otra vez para que vea que... ¿Me explico? Pero cuando no hay, ahí sí no quiero que llegue. ¿Me estoy dando a entender? Y eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, quien siempre tiene, ¿no le asusta? Ahí está Jesús, humano. Sí, es 100% Dios, pero se ha despojado de sus atributos divinos. Y hay una gran tempestad. Él es humano como los otros que van ahí. ¿Por qué estaba dormido? Bueno, sí. Porque en el fondo él sabía, más allá que fuera Dios, y había ayunado 40 días, 40 noches, él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Cuando él se paró, solo dijo al viento y al agua, aquietate. Y todo se aquietó. Y entonces los discípulos dijeron, ¿y este quién es? Para que domine sobre las aguas. Ese es el mismo a quien tú y yo oramos, clamamos, pedimos, y es el mismo que viene a nuestro rescate. Puedes cerrar tus ojos un momento, todavía no termino, pero pon la mano en el que está la par. Quiero guiarte en esta oración. Di, Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que hoy te reveles a mi hermano en medio de su tempestad, sea un diagnóstico médico, sea una escasez económica, sea un problema laboral, sea una situación de salud, y que hoy él experimente que tú abres tu boca y le hablas a su circunstancia y dices, aquíétate, cálmate, y una obra sobrenatural pueda ser hecha de parte tuya. Lo otro que encuentro acá es que si algo hace el Señor es silenciar la tormenta emocional. Porque aquí hay dos tormentas. La que obviamente es física y está cayendo, y la interna que los tiene agobiados. En el último versículo él dice, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Esas son dos preguntas, dos cuestionamientos. ¿Por qué teméis?
Usted va donde el médico y le dice, mire, por ejemplo, le veo una mancha en su pulmón que no me gusta. Y al final le dicen que usted tiene un problema severo en el pulmón. O usted va a un chequeo general y no sé, de repente le encuentran que hay algún par de venas obstruidas y que puede haber eso un desenlace fatal de alguna arritmia o de algún problema cardíaco. Y así podríamos empezar a hablar de todos aquellos dictámenes médicos. Y a usted le dan ahí un diagnóstico firmado, sellado. Eso tiene valor. Ahora, si yo le dijera, ¿y por qué tiene miedo? ¿Qué me dijeron ustedes? Porque aquí me están diciendo que estoy grave, que ya casi me muero. Si a usted le llega una notificación que le quedan 8 días para desalojar la casa porque por la razón que sea se le van a embargar, y yo le digo, ¿y por qué tiene miedo? ¿Qué me diría usted? ¿Me van a sacar de la casa? ¿Y me voy a quedar? Porque tratemos de entender la pregunta de Jesús. Claro, interesante, la pregunta no se la hizo antes de hacer el milagro. No sé si lo notan. La pregunta la hizo después de hacer el milagro. Y le dijo, ¿por qué tenéis? Yo cuando estaba chiquito, de edad y de estatura, yo solo le decía a mi papá, dame. Y casi siempre mi papá me daba. Posiblemente él, como adulto, quizás se ponía a pensar, estos 5 colones que le voy a dar, no sé, me van a hacer falta, o ya veo cómo los repongo, pero me lo daba. Ahora, yo, como niño, solo sabía que tenía dónde acudir. Vivíamos atrás de la Guardia Nacional y ya les he contado que seguido caían bombas ahí cuando la guerrilla atacaba. Entonces, recuerdo que en la época de la ofensiva, él se ha de acordar, en 1989, la ofensiva empezó, si no me recuerdo, un sábado por la noche o para amanecer sábado. Y yo no sentí nada. Cuando me desperté vi que los colchones estaban así apilados a la pared. Mi papá creo que casi no había dormido y él se ha de acordar porque me dijo, no has oído nada. Y yo le dije, no, yo estaba bien dormido. Y al estar atrás de la Guardia Nacional en la época de la guerra, obviamente caían bombas. Recuerdo que a veces, un par de veces, quedaron en medio de la pared unas balas de grueso calibre y ahí quedaron. Pero yo estaba seguro, claro, entienda la mente de un niño de 7, 8, 9 años. Yo estaba seguro porque yo decía, es que ahí está mi papá. Obviamente, si le hubiera caído una bala a él, pues no hubiera hecho nada. Pero yo decía, ahí está mi papá, y eso me daba seguridad. Si mi papá me decía, oremos, todo va a estar bien, yo aprendía que de alguna manera todo iba a estar bien. Las tormentas de la vida, las tormentas emocionales de la vida. Dicho sea de paso, ya lo dijo esa voz en off que teníamos hoy, tan así ceremonial, dando los anuncios, que vamos a tener un seminario. Yo quiero animarles a todos a que se inscriban. No ganamos nada, los $4 es solo para el material y el refrigerio, porque voy a estar hablando esos 4 miércoles bajo esta perspectiva con la que luchamos todos. El problema del miedo, como una tormenta emocional, es que esto genera ansiedad, esto genera confusión y esto hace que no pensemos nuestras acciones y nuestras reacciones. En medio de eso, el Señor nos llama a tener fe y a tener paz, a tener confianza, a tener calma.
¿Sabe que cuando alguien tiene algún problema, y allá el doctor Luis sí lo sabe, sé que lo sabe mejor, pero obviamente, cuando alguien tiene algún problema de respiración, lo primero que le dicen es ¡cálmese! ¿Alguna vez alguien le han dicho eso a algún doctor? ¿Y qué cuesta? Calmarse. ¿A ti te da miedo la sangre? No. ¿Alguien le da miedo aquí ver sangre? ¿Ver sangre? A nadie le da santo, solo valientes del baile. Y entonces supongo que usted se corta. Y tal vez una gota, pero si usted le da miedo, usted siente que literalmente 5 litros de sangre se le van a salir. Entonces a usted le tienen que decir, cálmese. ¿A quién le dan miedo los ratones? Un ratón mide 10 centímetros, no se la va a comer, no se la va a llevar al barranco. Entonces, cálmese. ¿A quién le dan miedo las cucarachas que vuelan? Tampoco, hermana, no se lo va a comer, ni se la va a llevar volando. Así que, cálmese. O sea, a lo que yo lo quiero llevar es que todos tenemos algún punto de nuestra vida donde somos débiles y perdemos el control. O sea, todos, o sea, aquí no hay un superhumano, todos tenemos algo que cuando lo vivimos o somos expuestos a él, perdemos la calma. Hay gente muy ecuánime, pero pasa algo que lo descontrola o lo descompone y lo desconocemos porque nunca habíamos visto a esa persona expuesto ante una situación de esa naturaleza. El Señor les dice, ¿por qué teméis? ¿Cómo no teméis? La batalla no estaba en el mar, la batalla estaba en el corazón de ellos. La batalla no estaba en el mar, la batalla estaba en el corazón de ellos. En el nombre del Señor, diga que está la par suya, tu batalla no está en tu circunstancia, está en tu corazón, o sea, está en tu mente. Tu mar puede ser, ponle tú el nombre del problema, ese es tu mar. Tu mar puede ser, ponle tú la circunstancia más dura, ese no es el problema. La batalla está en el corazón, en la mente, en creer que con el Señor vamos a salir adelante. La tormenta quiere sobredimensionar las circunstancias, pero cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna nuestras emociones, entonces podemos tener paz en nuestro corazón. Y entonces podemos llegar a decir, como dijo Pablo, si vivimos, para él vivimos, y si morimos, así que sea que vivamos, somos del Señor. Ahí hay, esa no es resignación, esa es paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hablaba algo de esto el jueves, mi primo, hermano Fernel, en la reunión de hombres, y les preguntaba, nos preguntaba a todos qué cosas nos quitan la paz. Y les contaba que cuando tuve la oportunidad ese mes, ahí en el hospital de El Salvador, recuerdo que casi todos los días, casi todos los días moría alguien. Entonces casi todos los días me dejaba un cadáver, casi que a la par mía. En lo que se iban a atender otro que moría, solo le echaban amonio, creo que era y a veces lo dejaban hasta desnudo porque no les quedaba chance. O sea, estoy hablando, hermano, de un hospital con 1500 personas y que cada rato estaban sonando. Y entonces a veces solo medio lo ponían ahí a la orilla y ahí nos quedamos. Y no voy a entrar en detalles porque ni vale la pena por los niños presentes, pero estar viendo cadáveres al inicio no deja de... porque es algo a lo que uno no está como acostumbrado. Por el otro lado, ver la manera en que mueren también puede impactar, porque la muerte en esta, obviamente hay muchos tipos de muerte, pero ver a alguien que no puede respirar es una imagen que también puede impactar, ¿verdad? Que va a quedar ahí.
Y recuerdo, eso ya se los he dicho, un día, ese día sí me acuerdo, porque el cadáver lo dejaron a las 8 de la mañana y eran las 12 del mediodía y no lo había, eran 3 cadáveres que habían dejado. Ese día bien murieron 20 personas en una mañana. Y ahí lo dejaron. Y empezamos a ver cómo en esas 4 horas el cuerpo empieza a mostrar ciertos signos propios de que ya no hay vida ahí. Y recuerdo que yo estaba con una gelatina y me habían dejado los 3 cadáveres ahí. No estoy exagerando. Y luego me habían dejado una sopita. Y no solo yo, los demás que estaban ahí, pues los estaban viendo. Me recuerdo que cuando salí, eso ya se los he contado, la doctora que me dio el alta me dijo: inscríbase en este programa. Me inscribieron y me dijo: usted va a estar con tratamiento psicológico 3 meses para tratarle sus traumas que va a llevar. Y yo, pues más alegre de salir, no le prestaba, o sea, yo solo firmaba. Y me convocaron como a los 2 días y me hicieron una videollamada y me dijeron: hoy es la primera sesión con el psicólogo. Me dice: ¿cómo se ha sentido? Me escribió y yo le digo: pues bien, estoy bien. ¿Tuvo pesadillas? No. ¿Le ha costado dormir? Por la calentura, porque todavía pasé 3 días, pero al punto que los quiero llevar. Y hablando con algunos amigos cristianos me dicen: y realmente no, o sea, no tenés pesadillas, le digo: no. Ahí está mi esposa, que dice que le doy serenata todas las noches. Usted entendió lo que quise decir. Y honestamente, vive el Señor que desde que yo salí el 1 de agosto, nunca he tenido una tan sola pesadilla. Ay, que usted fuerte de mente. No. Es que eso es lo que la Biblia dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Y si lo hizo conmigo, claro que lo va a hacer con usted también, cualquiera que sean sus tormentas. Pero vamos a un ejemplo bíblico y con eso voy cerrando, si los músicos pueden pasar. José, lo dije el domingo pasado si no me recuerdo. Llegan los hermanos. Mire, ¿qué sintiera usted volver a ver después de unos 20 años a alguien que lo ha traicionado, que lo ha vendido, que lo ha difamado, que por culpa de ellos usted no sabe si su padre está vivo o está muerto, que por culpa de ellos usted no sabe si su hermano vivió o se murió, que por culpa de ellos usted ya no está en su tierra, sino que está en una tierra que no es la suya? Porque ese era el caso de José. Porque dice que cuando vinieron ante él no sabían que era José, hasta que ya no pudo y le dijo: yo soy José al que ustedes vendieron. Pero aquí viene la lección, porque él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal. Ahora pregunto, ¿le hicieron mal? Sí. Es que la realidad, yo decía la semana pasada que la fe no niega la montaña. ¿Le hicieron mal? Sí. ¿Duele que lo difamen? Sí. ¿Duele que a uno lo traicionen? ¿Que a uno lo menosprecien? Sí. Les digo: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios permitió eso para que yo lo bendiga. Mire esa lección. Dios permitió el mal. Regresemos al mismo punto. La tormenta es que usted está en la ruta correcta y le dice: Dios. José no atribuyó las cosas a la circunstancia, dijo: Dios permitió que me vendieran para que 20 años después hoy yo los bendiga y no mueran de hambre. Eso dice literalmente. Y los voy a poner en la mejor tierra, en la tierra de Gosén. Y ahí, lean, capítulo 49, si no me recuerdo, y ahí van a prosperar. Y usted recordará que cuando vinieron las 10 plagas, dice que mientras en Egipto todo el mundo lloraba, todo el mundo luchaba con las moscas, con los piojos, con las ranas.
ir? ¿En la tierra de Gosén? Usted se seguía comiendo las 3 tortillas con frijoles. Dice que en tierra de Gosén no pasaba. Pero ¿quién lo puso en la tierra de Gosén? Dios. ¿Por medio de quién? De José. ¿Y qué le hicieron a José? Lo vendieron, lo traicionaron, lo dejaron, lo abandonaron. Pero él entendió que esa tormenta era porque estaba en la ruta correcta. ¿Puede estar de pie esta mañana? En el nombre del Señor. Una vez más, ponga la mano en el que está a la par y dígale en el nombre del Señor: tu tormenta de hoy es porque estás en la ruta correcta. Inda braiso quedo breva aquí. Tu brava quedo breva solo breva que. Inda breva solo quedo breva solo aquí. Y brava quedo breva. Enda so quedo breva. Y do brava solo breva aquí do breva. No pensaba, ministrar, pero braiso que lo voy a hacer. Inda breva so. Van a cantar suavecito. Do breva so. Y brava so. Do breva aquí. Y brava so. Vivo yo, dice el Señor, que te conozco por nombre y apellido. Las tormentas de la mente y del alma consumen. ¿Cómo haré? ¿Cómo saldré? ¿Cómo resolveré? ¿De dónde vendrá? Pero el Señor te dice esta mañana: estás en la ruta correcta. Y lo que no esperabas que se cerrara, si se ha cerrado, es porque no es de ahí que viene tu socorro ni tu respuesta. Hay algo más que Él revelará para tu vida. Tu bravazo y brava quedó vaso. Y hoy has llegado como Elías llegó, donde una viuda. Y tú te preguntas: ¿qué hago aquí? Y Él te dice: aquí es donde te voy a proveer algo para esta temporada de tu vida. Ubra queda solo aquí. Y brava